A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. Y mañana, 5 de noviembre, se realizan las elecciones presidenciales en Estados Unidos, ¿no? Entre dos candidatos, entre Kamala Harris, del Partido Demócrata, y Donald Trump, que es del Partido Republicano. Vamos a conversar sobre este tema justamente con el doctor José Antonio Torres Iriarte, él es internacionalista, analista político. Qué gusto saludarlo, doctor Torres Iriarte, muy amable, gracias. Es un gusto saludarlo, muchas gracias por la oportunidad y un saludo a toda su audiencia. ¿Cómo puede analizar ya este proceso de elecciones en Estados Unidos? Mañana, sin lugar a dudas, llegan a ya la recta final tanto Kamala Harris como Donald Trump, ¿no? ¿Cómo están analizando, cómo está observando este proceso? Para mucho de suma importancia por la misma crisis al interior de los Estados Unidos, pero también la crisis internacional en ciernes, ¿no? Claro, Estados Unidos siempre ha sido un referente no solamente democrático, sino un referente electoral, porque las elecciones norteamericanas, a diferencia de otros procesos eleccionarios, no se deciden en base al número de votos o el número de voto popular, sino en base al colegio electoral. De tal modo que siendo un país que tiene 50 estados, cada estado tiene un número de delegados ante el colegio electoral en función de su densidad poblacional. Bajo esa premisa, California tiene más delegados que Hawái o que otros estados, como la Florida o como estados como Nueva York o Nueva Jersey. En términos generales, si uno se guía de las encuestas de última que se están transmitiendo en los medios internacionales, habría un empate técnico y los estados llamados dirimentes o estados bisagra o estados que no están a favor de un candidato u otro de manera clara y definida son los que van a definir la elección. Entre ellos está el estado de Pensilvania, por ejemplo, o el estado de Georgia, ¿no? En líneas generales, pareciera que la señora Harris ha perdido el ritmo, ha perdido velocidad, no ha seguido creciendo y sosteniendo su base electoral, mientras que Donald Trump ha ido avanzando y en la recta final pareciera que tiene porcentualmente, digamos, la probabilidad de ser elegido el día de mañana presidente de los Estados Unidos. Ahora, ¿cómo analiza usted en cuanto a las fortalezas tanto de Kamala Harris como de Donald Trump y también las debilidades de ambos candidatos? Bueno, la señora Harris es vicepresidenta en ejercicio. Ella ha sido proclamada candidata del Partido Demócrata ante la renuncia forzada en el concepto del presidente Joe Biden, que iba a la reelección. Creo que la señora Harris tiene en contra el ser la vicepresidenta y haber demostrado que no tiene mucho liderazgo nacional para poder afrontar un país de la dimensión política e histórica de los Estados Unidos. Tampoco es una buena comunicadora. Ha dado pocas entrevistas y cuando ha dado entrevistas ha tratado de dar entrevistas bajo ciertas reglas pauteadas y ha demostrado poca habilidad para responder o poca habilidad para proponer, porque muchas veces ha hablado de vaguedades o generalidades y ahí ha tenido un impasse. En lo que respecta al señor Trump, él está siendo incriminado por delitos en varios estados de la Unión Americana. Hay varios procesos en curso. Es una persona que ha sido muy cuestionada por su forma de hacer política. Sin embargo, en los hechos ha demostrado que tiene un enorme caudal electoral y sobre todo porque está apostando al orgullo nacional, a la condición de americano y tiene una posición muy clara y hasta pacifista en temas internacionales porque ha venido sosteniendo que durante sus 4 años de gobierno Estados Unidos no se vio envuelta en ninguna guerra internacional. Cosa que sí sucede bajo el gobierno de Biden y de Harris. Estados Unidos está involucrado en el tema de Rusia con Ucrania, el tema del Medio Oriente, y además Estados Unidos cometió el error aparentemente de retirar sus tropas de la zona de Afganistán, y más aún tener un trato amigable con Irán, que ha sido contraproducente en términos internacionales, y en el plano latinoamericano, lo que se señala es que la señora Harris sería más tolerante con gobiernos autoritarios como el de Nicolás Maduro
o la dictadura cubana o la de Nicaragua, ¿no? Ahora, ¿el voto de los inmigrantes tiene un peso en Estados Unidos, doctor Torres Iriarte? Sí, cada vez son más los hispanos con derecho a voto. En realidad el número de hispanos o hispanohablantes que hay en Estados Unidos se habla de más o menos 50 millones, pero con derecho a voto no son ni siquiera el 20% del total de latinoamericanos que viven o trabajan en los Estados Unidos. Y no todos van a votar, porque en Estados Unidos no hay obligatoriedad en cuanto al voto ciudadano, el voto es totalmente libre. Pero siendo numerosa la presencia de latinos en zonas como la Florida, Texas, Nueva York, Nueva Jersey, incluso California, podría decirse que en determinado momento puede ser por un tema de número de votos, porque a veces las diferencias entre un candidato y otro candidato son apenas de unos 10.000, 20.000 votos según estado, podría ser que ese voto hispano sea determinante, y tal vez por eso la señora Kamala Harris en los últimos días ha tratado de buscar apoyo de figuras de la canción, artistas reconocidos que son de origen hispano, puertorriqueño, como Jennifer López o el grupo Maná de México, porque ha comprobado que ella como candidata no logra adhesiones, entonces cree que a través de estas personalidades de la música y el arte puede lograr simpatías electorales para su candidatura presidencial, ¿no? Ahora, el otro aspecto está relacionado a la crisis mundial. ¿Qué tanto pesa esto para la decisión del elector estadounidense? Tenemos una crisis en el Medio Oriente, tenemos una crisis entre Rusia y Ucrania. ¿Qué tanto puede pesar esto en la seguridad de Estados Unidos al momento del voto? Bueno, el elector norteamericano tiene una mirada a veces más localista, ¿no? El ciudadano promedio de los Estados Unidos, sobre todo de los estados menos cosmopolitas, que son los estados con mucha presencia rural, si cabe la expresión, son estados o son ciudadanos o son electores que miran más la economía del país, la inflación en el país o incluso también la seguridad interna. Los temas internacionales son más de los grupos de élite que están, digamos, en Washington, en Nueva York, tal vez en sectores académicos de California o de otros estados de la Unión Americana. Pero una de las cosas que también está afectando mucho la candidatura de Kamala Harris es que el gobierno de Biden no ha podido controlar el alza de precios, la inflación, porque la inflación se ha dado como consecuencia de un elevado gasto público, una emisión inorgánica de dólares, de moneda, y eso ha traído consigo que los precios de los alimentos y productos de primera necesidad hayan trepado hasta más del 20% a nivel de determinados estados, ¿no? Entonces, en líneas generales, el norteamericano no seguía tanto de cómo va la correlación de fuerzas en el mundo, sino más bien cómo le va a él y a su grupo y a su familia y a su entorno en los temas económicos y de empleo, ¿no? Ahora, el caso de México, por ser un país vecino, siempre está pendiente. Y hoy los mexicanos, en realidad, por el tema migratorio, ellos sí le prestan mucha atención. ¿Cuál cree usted que pueda ser una respuesta en la posibilidad que Donald Trump sea el presidente o que Kamala Harris sea la presidenta y haga una relación con México? Que en los últimos años el gobierno de Trump se volvió bastante, digamos, punzante y tirante en cada momento. Bueno, Donald Trump tiene un discurso antimigrante o lesivo a la dignidad de los migrantes, pero sin embargo se da el contrasentido que a pesar de esa forma de actuar y hacer política, muchos migrantes, muchos hispanos, muchos latinos ya establecidos en Estados Unidos, lo que valoran en Donald Trump es que Donald Trump tiene una línea por la seguridad interna, una línea incluso de pocos conflictos internacionales, una línea del control de la inflación, y más aún nos ofrece los temas vinculados a la familia. Donald Trump ha sido muy crítico del derecho al aborto, defiende la familia tradicional, defiende los valores tradicionales y se vende, digamos, ante el imaginario popular como una persona de familia, con hijos, con nietos,
y mientras que la señora Harris, que es soltera, no tiene hijos, defiende a rajatabla el aborto, el derecho al aborto, como si fuera más importante que el derecho a la vida, y pareciera que esa conducta de una señora que con más de 60 años que no tiene hijos, pareciera que está afectando la forma de ser de un sector importante de los norteamericanos, que son católicos o son protestantes o son cristianos o son creyentes y sobre todo que valoran mucho el sentido de la familia tradicional. Entonces, también el otro tema que creo que vale la pena mencionar es que la Agenda 2030 de Naciones Unidas, esta agenda que habla de ideología de género, matrimonio igualitario, derecho al aborto, este tema de las minorías LGTBQ+, está siendo levantado en alto por la señora Harris, mientras que el señor Trump está en la otra orilla, y esto también ha polarizado el sentido del voto entre los hispanos y a nivel de otras comunidades. Ahora, México, como tiene una extensa frontera con Estados Unidos, se dice que Harris se llevaría mejor con la actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pero que es de tendencia progresista, de tendencia izquierdista. Pero en la práctica, a pesar de que Trump gobernó cuando ya había asumido funciones López Obrador, la relación entre Trump y López Obrador fue, en términos generales, amigable, ¿no? ¿Dónde tiene mayor fortaleza en este momento Trump? ¿Con qué estados que pueden considerar claves? Y también el mismo caso de Kamala Harris. Bueno, en Estados Unidos hay 50 estados. De los 50 estados se habla de que hay 7 estados que están en disputa porque no hay claramente, las encuestas son muy apretadas. Hay estados donde, digamos, va a ganar de todos modos el Partido Demócrata, que es, por ejemplo, Nueva York, Nueva Jersey o California, ¿no? Y hay estados que va a ganar sí o sí, porque la diferencia a favor de los republicanos es muy amplia, como ocurre con estados como la Florida, ¿no? O estados como Texas. Hay otros estados como Pensilvania, Ohio, Georgia, que son Carolina del Norte, que son estados donde la diferencia entre un candidato y otro candidato son de menos de un punto, incluso décimas. Y eso puede cambiar un poco el curso, porque si ganan esos 7 estados que son los que tienen dudas, demócratas o republicanos en ganar, si cualquiera de los dos se hace de esos 7 estados, ya fue elegido presidente virtualmente, ¿no? Porque, repito, mañana se vota para presidente, pero no va a ser elegido presidente el que saque más votos. Porque en la práctica, por ejemplo, Donald Trump sacó menos votos que Hillary Clinton en el 2016, pero Donald Trump le ganó a la señora Clinton en el colegio electoral con cierta diferencia, ¿no? Entonces, lo que he leído, revisando encuestas esta mañana, es que pareciera que Donald Trump se ha fortalecido, que incluso ganaría el voto popular y posiblemente ganaría el colegio electoral, lo que le daría a él un peso político mayor del que tuvo en el 2016, ¿no? Ahora, Kamala Harris se podría convertir en la primera mujer presidenta en los Estados Unidos, ¿no? ¿Esto puede pesar en el voto femenino en Estados Unidos? No, yo creo que cada vez pesa menos, porque la señora Clinton apostó todas sus cartas a ser la primera mujer que iba a asumir la presidencia en los Estados Unidos, y a pesar de ser haber sido primera dama, ser senadora del estado de Nueva York, Hillary Clinton, además una persona con trayectoria y con una buena formación académica, no pudo ganar ante un Donald Trump que parecía nuevo en política, pero que demostró que tenía una capacidad para comunicar políticamente y ganar una elección en el tramo final, ¿no? Entonces yo creo que si uno compara a Hillary Clinton con Harris, Clinton es mucho más cuadro político, mucho más preparada, de mayor nivel. La señora Harris, duele decirlo, pero ha demostrado en la práctica que no tenía las habilidades ni como oradora, ni como conferencista, ni como polemista, ni siquiera para dar entrevistas difíciles, porque ha tenido varias entrevistas donde ha estado muy por debajo de lo que uno espera, o el promedio de personas espera de un candidato presidencial, ¿no?
Muy bien, doctor José Antonio Torres Iriarte, internacionalista, analista político. Yo le agradezco la amabilidad de haber compartido estos minutos, este análisis respecto a las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Mañana se decidirá quién es el nuevo presidente o presidente de los Estados Unidos, si es Donald Trump o en su defecto Kamala Harris. Yo le agradezco la gentileza, doctor Iriarte. Sí, solamente para, si me permite 30 segundos, tal vez los resultados sean muy apretados y en las primeras horas no se conozca definitivamente quién es el presidente y haya que esperar varias horas, algunos hablan incluso de algunos días, pero lo que más espero es que el desarrollo del proceso no tenga ninguna consecuencia, digamos, criminal, porque ya el señor Donald Trump ha tenido más de un atentado en contra de su vida, ¿no? Muy bien, yo le agradezco, doctor José Antonio Torres Iriarte, por la amabilidad de haber compartido estos minutos a través de Conexión Perú en RCR. Muy gentil. Hemos presentado Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú.